Buenas, ¿qué tal? Voy a hacer un videito sobre la ley de Gauss porque sé que hay confusiones respecto a cómo y cuándo se usa a veces, así que quizás les sirva. Bueno, partamos de la base. La ley de Gauss es una de las cuatro leyes de Maxwell que básicamente rigen toda el electromagnetismo, así que vamos a tomarla como axioma. No voy a explicar de dónde sale, pero no les compete saber de dónde sale en primer lugar. Así que esto que está acá, que es la ley de Gauss, pero en su forma diferencial, lo vamos a tomar como un axioma. Sucede. Es así. Así que tenemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga sobre epsilon cero. Ahora, yo lo que puedo hacer con esto es hacer la integral triple miembro a miembro. ¿Para qué haría esto? Y porque viniendo de análisis 2 sabemos que la integral triple en un volumen, ¿no? De la divergencia es el flujo a través de una superficie cerrada, ¿no? Con todas las condiciones que acarrea, o sea, es el teorema de Gauss, por algo es la ley de Gauss, ¿no? Así que esto yo lo puedo escribir así, como el flujo a través de una superficie cerrada, ¿no? Esto sería algún volumen, no sé, llamémoslo H, y esto sería la superficie frontera de ese volumen, ¿no? Y también sabemos que la integral triple, si estamos hablando de una densidad, me va a terminar dando la magnitud que representa. En análisis 2 habíamos visto muchas veces integral triple de una densidad volumétrica de masa. ¿Está bien? Acá va a ser lo mismo, solamente que con carga. Integrar la integral triple de una densidad de carga volumétrica va a terminar siendo la carga misma, ¿no? La carga encerrada se suele poner. ¿La carga encerrada por qué cosa? La carga encerrada por esta superficie. ¿Está bien? Que recordemos que esa superficie es la frontera del volumen que usé en la integral de arriba. ¿Está bien? Así que esto es lo que más suelen usar en clase. La ley de Gauss en su forma integral. ¿Está bien? Ahora, ¿nosotros para qué usamos ley de Gauss en física 2? Para buscar cuánto vale el campo eléctrico. Pero habrán escuchado que no se puede, eh, mejor dicho, vamos a frasearlo bien, no es útil siempre. Porque pese a que la ley de Gauss es válida en cualquier caso que se les ocurra, no es útil en todos los casos. Tienen que cumplirse ciertas condiciones. El objetivo de esas condiciones es poder sacar el campo eléctrico afuera de la integral. ¿Está bien? Eso se puede hacer bajo ciertas condiciones específicas nomás. Eh, para usar Gauss, básicamente lo que vamos a tener que hacer es conocer a priori la dependencia y la dirección del campo eléctrico. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con dependencia? Dependencia es entender en base a qué variable o cuáles variables va a variar el módulo. ¿Está bien? Pongamos un ejemplo, el ejemplo más fácil, que es la carga puntual. Si ponemos una carga puntual, entonces yo ya sé que, vamos a ponerlo tridimensional, una carga puntual en el origen, yo ya sé que el campo va a ser todo para afuera. ¿Está bien? Va a ser todas líneas de campo para afuera. O sea que van a estar en la dirección, vamos a decir, R de esféricas, ¿no? O sea, mi E va a ser el módulo en una dirección que se aleja del origen. Es R. R apunta para afuera. ¿Está bien? A esto en análisis 2 le decíamos ρ, básicamente. Así que esa es su dirección. Sabemos que es para afuera. Ahora, su dependencia va a ser ubicarnos en distintos lugares del espacio a ver si el ángulo varía. ¿Está bien? Para el caso de una carga puntual, viene útil, por cómo vienen dadas las cargas, pensarlo en esféricas, ¿no? ¿Cuáles eran las coordenadas esféricas? La radial, que en análisis le decíamos ρ, ahora le voy a decir r, tita y phi.
Debería escribirlo al revés porque estamos en física 2. Así. Porque ahora en física 2, si tienen esféricas, este ángulo que está acá es el phi. ¿Está bien? Y el ángulo respecto al z es el θ. O sea, se invierte por cómo lo veíamos en análisis 2. Y la distancia al origen va a ser precisamente r. ¿Está bien? Así que pensemos. Si yo estoy en determinado punto del espacio, voy a sentir cierto campo eléctrico. ¿Está bien? Si yo estoy en otro punto que está a la misma distancia, pero tiene otro ángulo, pues me mantengo a la misma distancia. Así que voy a sentir el mismo campo eléctrico. Lo mismo pasa si me muevo en el otro ángulo. ¿Está bien? Voy a sentir el mismo campo eléctrico. ¿Está bien? Así que, como mucho, el campo eléctrico puede depender solamente de R. ¿Está bien? En este caso se ve bastante a ojo que si me acerco voy a sentir más campo eléctrico, si me alejo voy a sentir menos campo eléctrico. ¿Está bien? Así que la dependencia es puramente radial. O sea que yo puedo escribir este campo eléctrico así. ¿Está bien? Así que reemplacemos eso en la integral. Me va a quedar integral doble de E, que depende solamente de R, en el reversor, por un diferencial de superficie. Y acá es, si tienen muchas ganas, puedo ponerme a poner límites de integración y puedo reemplazar esto por lo que es. O sea, venimos de análisis y ya sabemos que eso va a resultar en un r cuadrado seno de tita, en este caso. Antes era seno de phi, en análisis 2, ahora es seno de tita. O sea, el jacobiano multiplicado por los diferenciales de ángulo. ¿Está bien? Pero lo único que me interesa a mí es saber de qué depende ese diferencial. O sea, yo lo voy a dejar como un ds, ¿está bien? Y recordemos que es un diferencial orientado, porque estamos hablando de un flujo. Hay que poner para dónde va la normal. Recordemos teorema de Gauss. ¿Para dónde va la normal de ese diferencial? Para afuera, precisamente. Eso era una de las condiciones de Gauss, ¿no? Esta S yo la estoy eligiendo como una superficie cerrada orientada para determinado lado. ¿Está bien? La voy a orientar para afuera. ¿Está bien? Así que estoy eligiendo una superficie cuya normal es para afuera en todos los puntos de la superficie. ¿Eso qué superficie es? Una esfera. ¿Está bien? O sea, lo que hay que saber elegir, que eso es la superficie de Gauss, es cómo definirla. Siempre hay que decidirla de forma tal que su normal siempre coincida con las líneas de campo. ¿Está bien? Yo tengo líneas de campo así. Bueno, eso va a ser la normal de mi superficie en todos los puntos. ¿Está bien? Así que una superficie que tiene esta normal en todos los puntos, o sea, eso es su normal en cada punto, va a terminar siendo una esfera. ¿Está bien? Así que esto lo dejo escrito así nomás. ¿Por qué? Porque esto yo ya sé que va a tener solamente dependencia de tita de phi. Con un jacobiano metido acá, eso no me interesa. Pero va a depender solamente de tita y de phi. Con eso me alcanza. Porque podemos decir que, primero que nada, esto vale 1, ¿no? O sea, por fórmula del producto escalar, podemos decir que el ángulo entre dos vectores que apuntan para el mismo lado es 0. Estos son versores, así que valen 1. R por R me va a dar 1. O sea, versor por versor, si suponiendo que sean el mismo, siempre da 1. ¿Está bien? Así que esto da 1. Y como E ya establecimos que solamente tiene una dependencia con R, lo puedo sacar afuera. ¿Está bien? Así que me queda E por la integral doble de superficie cerrada, no importa eso, del diferencial de superficie. Tenemos la integral doble del diferencial de superficie. De nuevo, recordando análisis 2, ¿qué era eso? El área. El área de mi superficie gaussiana. ¿Está bien? ¿Qué era mi superficie gaussiana? Pues, para el caso de una carga puntual, va a ser una esfera. ¿Una esfera de radio cuánto? Pues precisamente una esfera de radio R variable. ¿Está bien? Porque yo quiero conocer el campo en todo el espacio. Esa es la idea. Así que, con esto,
sabiendo la fórmula del área de una esfera, podemos decir que esto es igual a 4pi por radio al cuadrado. También esa es el área de una esfera, la superficie de una esfera. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado tenemos carga encerrada sobre epsilon 0. En este caso va a ser tan simple como decir la carga que tengo ahí adentro sobre epsilon 0. O sea, la carga puntual que tengo, quedándome el campo eléctrico de esta forma. ¿Está bien? Bueno, eso es para una carga puntual. Ahora, ¿qué otras distribuciones podemos averiguar con Gauss? Cualquiera. Podemos averiguarlo con cualquiera, suponiendo que sepamos a ojo la dependencia y la dirección. ¿Está bien? Eso va a suceder para casos bastante limitados. Por ejemplo, si yo tengo esto, si yo la carga de eso, no la puedo averiguar. Porque su campo eléctrico va a ser algo así. Tendría que ser una superficie así que... no sé qué es. ¿Está bien? Así que puedo saberlo, por ejemplo, para hilos infinitos, para cilindros también infinitos, para esferas y para el plano. ¿Está bien? Vamos a analizar la superficie gaussiana de cada uno de estos. Para el caso del hilo infinito, pues pensemos, ¿para dónde va a ser el campo eléctrico? Para afuera, de nuevo. ¿Está bien? En cualquier lugar del hilo va a ser para afuera. O sea que hay que pensar algún... Hay que pensar alguna superficie que cumpla con que tenga una normal que sea paralela, perpendicular, no, normal paralela a todas esas líneas. ¿Está bien? Eso, hay que pensarlo un cachito, es un cilindro. ¿Está bien? Es un cilindro. Un cilindro tiene precisamente normal coincidente con el campo eléctrico en su lateral. ¿Está bien? Para un cilindro, también voy a usar un cilindro. ¿Está bien? Porque el cilindro cumple lo mismo, es algo así, algo así, algo así, algo así. Para una esfera, voy a usar una esfera, porque la esfera tiene... sucede lo mismo que con la cara puntual, es todo campo para afuera, esférico. Y para un plano, ¿cómo es el campo del plano? Algo así. Para el plano hay que pensar un cachito más, pero básicamente tengo que encontrar alguna superficie cuya normal sea esta en todos sus puntos y esta en todos sus puntos del otro lado. A mí cuando me hicieron esta pregunta por primera vez, yo dije un cubo. O un prisma, como ustedes quieran. ¿Funciona? Funciona. Pueden hacerlo. Pero es mucho más práctico pensar en un cilindro. Directamente. ¿Está bien? Bueno. Los ejercicios de la IA probablemente les hagan calcular todos estos. ¿Está bien? Voy a calcular acá el que me parece más problemático, irónicamente, que es el del plano. ¿Está bien? Total, todos tienen el mismo desarrollo. Todo se le analiza la dirección y dependencia. Y después se procede a calcular la integral. O sea, se procede a calcular la carga encerrada. Supongamos un campo infinito, sí o sí tiene que ser infinito, o infinito o se tiene que poder despreciar sus condiciones de contorno, se le dice eso. Porque si ustedes tienen un plano que no es infinito, pero a ustedes les interesa calcular campos eléctricos en una región muy por el centro, así digamos, alejada de los bordes del contorno, entonces no hay ninguna diferencia. Tipo, si ustedes quieren calcular el campo eléctrico acá, bajo el punto de vista de ese punto, esto es infinito. ¿Está bien? Así que o la distribución tiene que ser infinita, o se tienen que poder despreciar los efectos de borde. ¿Está bien? En este caso yo voy a agarrar un plano infinito. Un plano infinito cargado con una carga superficial sigma. La intensidad de carga superficial, quise decir, sigma. Bueno,
Hagamos Gauss. De la superficie cerrada, el flujo de la superficie cerrada es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Ahora, yo dije que para esto convenía un cilindro. Bien. Voy a agarrar un cilindro que vamos a decir que justo estoy ubicando el plano por la mitad de ese cilindro. Y esto tiene una altura h, digamos. O una altura z, si vamos a poner un sistema de referencia. X y z. Pensemos, si yo estoy parado a la misma distancia del plano, irrelevante de cuánto me mueva en x y dudo que cambie el campo eléctrico, ¿no? Porque tipo, me mantengo siempre a la misma distancia, no pasa nada, ¿no? Así que, a lo sumo, puede haber dependencia con z. Porque me estoy alejando del plano, tendría sentido que disminuya el campo, ¿no? O si me acerque, aumente. Bueno, veremos. Así que, ¿qué va a pasar? Mi dependencia va a ser solamente con z, a priori. Después, la dirección, acá depende. ¿Está bien? Depende de si estamos por encima de z o por debajo de z. Así que acá tengo una superficie que tiene tres caras. Vamos a decir tapa 1, tapa 2 y lateral. ¿Está bien? Todas orientadas para afuera porque así lo pedía Gauss. Entonces, vamos a decir que esto es la integral doble a través de la tapa 1 del campo, que dijimos que como mucho depende de z, y está para arriba el campo eléctrico. Así que va a ser en K. Y mi diferencial de superficie ya dijimos que va a ser un dx de y, básicamente, depende de x y de y nomás. Pero lo dejo así y está orientado también para arriba. ¿Está bien? Pusimos la normal a favor del campo eléctrico. Bueno, después vamos a tener la integral a través de la tapa 2 de un campo que dijimos que depende solamente de z, pero ahora está yendo para abajo. El campo está yendo para abajo. Pero mi diferencial también está yendo para abajo. ¿Está bien? Así que esto me va a quedar ds en k. Después vamos a tener más la integral a través del lateral de el campo eléctrico, que va a ser en más menos k, vamos a dejarlo en dirección k, pero el diferencial de superficie, irrelevante de si estamos en el lado de arriba o en el lado de abajo, va a ser radial, digamos, si tomamos un sistema polar, cilíndrico debería decir, va a estar apuntando para allá, para allá, para allá, para allá, etcétera, en una dirección radial. O sea, me queda así. ¿Está bien? Estos dos son perpendiculares. ¿Está bien? Porque mi K es para ahí, o para abajo, no importa. Si tomo menos K. Y el radial va a ser para allá, etcétera. Todos estos están a 90 grados. ¿Está bien? Porque el radial está contenido en el plano. Así que estos son perpendiculares. Vale, 0. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto me da esto? Pues fijémonos. EZ lo puedo sacar afuera de cada integral y también de factor común si quieren. Y me va a quedar la integral doble a través de etapa 1 de S más la integral doble a través de la etapa 2 de ds. ¿Está bien? Por cierto, menos k. Era para abajo. Jeje. Porque este diferencial también apuntaba para abajo. Por eso me queda menos k por menos k vale 1 positivo. Ahora, esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga encerrada? Pues pensemos, si dijimos que teníamos un sigma, el cual voy a suponer uniforme, pues si yo quiero saber la carga encerrada, tengo que mirar acá. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Ese área, este área y este área son todo lo mismo. ¿Está bien? Así que le voy a poner a cualquiera de las tres áreas A. A de área, la original pibe. Entonces, esto me va a quedar sigma por área.
sobre epsilon 0. Bueno, y esto dijimos que es el área. Y esto también dijimos que es el área. Tanto la etapa 1 como la etapa 2 como la encerrada por el cilindro son iguales. Así que me queda E, dependiente de Z, por 2 veces el área, es igual a sigma por área sobre epsilon 0. Entonces me queda que el campo, ten en cuenta que esto siempre es en módulo, porque el sentido lo vemos nosotros después. O sea, es lo que tenemos que saber de entrada precisamente. Esto sirve solamente para calcular el módulo del campo eléctrico. ¿Está bien? El campo eléctrico va a ser sigma sobre 2 epsilon 0. Noten algo. No depende de Z. ¿Por qué no depende de Z? Porque tipo, es como medio raro, ¿no? Porque si estamos recontra cerca, es lo mismo que yo esté a la loma del ojete. Tipo, no tiene mucha lógica. A priori. Pero si lo piensan, sí tiene lógica. Voy a tomar, en vez de el plano, el ejemplo unidimensional. Tipo, imaginen como que es el piso así. Y pensemos. Este plano está todo cargado positivo. Voy a poner una carga positiva. Supongamos. ¿Qué fuerza va a sentir esta carga? Pues una repulsiva, ¿no? Supongamos este pedacito de carga, que está acá, me va a empujar bastante lejos, porque estoy muy cerca, ¿no? O sea, por la fuerza de Coulomb. Me va a empujar bastante lejos. Supongamos un pedacito de carga como por acá, o demasiado lejos, digamos. Me va a empujar para allá. Con una fuerza más débil, pero me va a empujar para allá. ¿Está bien? Y el simétrico de esta, supongo que está como por ahí, me va a empujar también para allá. Con el mismo módulo, ¿no? Bueno, así que voy a tener una suma vectorial. Con regla de paralelo, se hace. Me da una flechita así. Así que la flecha neta me va a dar la suma de los dos. Algo así. Supongamos, ¿no? Ahora veamos otro caso. Veamos un caso de una carga que está positiva también. Pero mucho más lejos. Ahora, ¿qué pasa? Voy a seguir sintiendo una repulsión por esto. Pero ahora estoy lejos. Así que no va a ser tan intensa esa repulsión. Pero fíjense lo que pasa. La fuerza que voy a sentir por las otras cargas, pese a que sigue siendo débil, ahora ya tiene un ángulo mucho más considerable. ¿Está bien? Así que su suma vectorial ya no da tan débil. Ahora da más intensa. ¿Está bien? Así que, ¿qué es lo que pasa? Cuanto yo más me alejo del plano, voy a ser menos repulsado, digamos. O sea, va a haber menos repulsión por la carga que tengo eh, directamente abajo, digamos. Pero las que están lejos van a empezar a tener más influencia. ¿Está bien? Porque su ángulo ya no es tan chico. Así que es una ida y vuelta en el cual acabamos de probar se mantiene constante. Eso es clave. ¿Está bien? Así que ni siquiera dependía de Z, lo cual es re loco. Bueno, esto es el módulo. Ahora, el campo eléctrico, dijimos que ni depende de Z, va a ser una función partida que va a ser sigma sobre 2 epsilon 0 si Z es mayor que 0 y sigma menos sigma sobre 2 epsilon 0 si Z es menor que 0. ¿Está bien? Esto va a ser en K. ¿Está bien? Y uno se podría preguntar cómo es el campo eléctrico en Z igual a 0. Esta es una pregunta que no es necesaria hacerse en la gran mayoría de los casos, pero ¿por qué no? Gauss ya no nos tira muchos centros en este caso, cuando estamos hablando de literal sobre superficies, porque ya no podría calcular el campo eléctrico ahí con Gauss. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico que nosotros calculamos con Gauss suele ser en la superficie, literal en la superficie. Si yo quiero calcular acá, tendría que aplastar esto totalmente a cero, ya no estaría encerrando un volumen. Así que no funcionaría. Pero en el caso del campo eléctrico se puede ver el caso del campo eléctrico. En el caso del plano se puede ver a ojo. Si yo me paro sobre el plano, va a haber una repulsión
en todas direcciones, igual. Porque yo tengo infinito plano para acá, infinito plano para allá, infinito plano para allá. En todas las direcciones tengo infinito plano. Así que me queda el campo eléctrico es cero. ¿Está bien? De nuevo, Gauss ayuda hasta cierto punto. Bueno, espero que les haya servido entender un poquito más cómo funciona Gauss. Tengan en cuenta que si no se puede hacer por Gauss, un campo eléctrico, pongo un ejemplo de algo que no se puede resolver por Gauss, un aro, el campo eléctrico de un aro, tienen que recurrir a Coulomb. Es un bardo de cuentas, pero bueno, a veces hay que hacerlo. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya servido. Chau, chau.